Hola a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a un nuevo video de Básicas con D. En este video vamos a hablar de las dos formas de especificar conjuntos. La primera forma es llamada conjuntos por extensión. ¿Qué significa esto? Que vamos a escribir los elementos del conjunto de forma explícita, separados por comas y entre llaves, como podemos observar acá en este ejemplo. Por ejemplo, yo le voy a dar un nombre al conjunto de los días de la semana que va a llamar D mayúscula. Recuerden que las mayúsculas se usan para asignarle nombre a los conjuntos. Abrimos llaves y entre las llaves y separados por comas están los diferentes elementos del conjunto. Noten que estoy especificando explícitamente cada elemento del conjunto. Entonces, al escribir un conjunto de esta forma o al especificarlo de esta forma, decimos que el conjunto está escrito por extensión. Sin embargo, a veces no es viable o no es posible escribir los conjuntos por extensión. Por ejemplo, imagínense que queremos escribir el conjunto de los números naturales del 1 al 1000. ¿Será que es viable escribirlo por extensión? Pues la respuesta es que no, es muy largo escribir 1000 números. Inclusive pueden haber conjuntos infinitos. Por ejemplo, si yo quiero escribir el conjunto de los números pares, ¿será que se puede escribir? O si quiero escribir el conjunto de las estrellas del universo, pues obviamente no lo puedo escribir porque son conjuntos infinitos. Entonces, en ese sentido, usamos otra forma para especificar los conjuntos, que es escribir los conjuntos por comprensión. ¿Y de qué trata escribir los conjuntos por comprensión? Trata simplemente de especificar las características o las condiciones que deben cumplir un elemento para que sea parte del conjunto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Inicialmente escribimos lo mismo, le damos un nombre al conjunto. Otra vez voy a hacer otra vez el ejemplo, los días de la semana. Abrimos llaves, entonces le damos el nombre de D mayúscula, abrimos llaves y le damos un nombre al elemento. En general, el nombre del elemento es una letra minúscula, entonces lo va a llamar X. Escribo una barra que significa tal que, y escribo otra vez el nombre del elemento y la característica de ese elemento para que haga parte de ese conjunto. Entonces, acá que estamos escribiendo, acá estoy escribiendo D va a ser igual a que al conjunto de todos los elementos X, y esta barrita significa tal que el elemento X es un día de la semana. Entonces acá es una característica de el elemento para que haga parte del conjunto. Entonces este conjunto escrito por comprensión es igual a este conjunto escrito por extensión. A veces, en lugar de esta barrita que significa tal que, vemos los dos puntos. Entonces acá digamos que quiero escribir por comprensión el conjunto de los meses del año. Entonces yo quedaría M es igual al conjunto de todos los elementos M tal que M es un mes del año. Entonces recuerden que por comprensión siempre después del tal que la barrita o los dos puntos, va otra vez el nombre del elemento, que en realidad puede ser cualquier letra minúscula, ¿cierto? Por ejemplo, acá estoy usando X y acá estoy usando M, y a continuación su característica. Ahora, necesariamente pueden ser más de una característica, entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, en este ejemplo vemos que vamos a escribir por comprensión el siguiente conjunto. B es igual a que al conjunto de elementos X tal que X es un entero par que es mayor a 0. Noten que aquí le estamos atribuyendo al elemento X dos propiedades. Recuerden que este que acá me juega el papel de un y en nuestro lenguaje natural. Entonces, ¿cuáles son esas dos propiedades? Que X es un entero par y por otro lado que sea mayor a 0. Hay una forma un poco más técnica de escribir este conjunto por comprensión, y es la siguiente: cuando se tienen dos o más características, entonces cada característica del elemento se separa por comas. Entonces, ¿cómo quedaría esto de una forma un poco más técnica? Entonces quedaría B es el conjunto de elementos X tal que X es un entero par. Nuestra
primera característica. Y la segunda característica es que X sea mayor a 0. Entonces recuerden, para cada característica siempre tenemos que nombrar el elemento y lo separamos por coma cada característica. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo que el conjunto E es el conjunto de todos los elementos E minúsculas, tal que E es una estudiante que es mujer y tiene el cabello de color negro. Entonces mire que acá hay tres características. Primero, que E es una estudiante. La otra que es mujer y por el otro lado tiene el cabello de color negro. Entonces, ¿cómo podemos escribir esto de una forma un poco más técnica? Entonces escribimos E mayúscula, es el conjunto de los E minúsculas, tal que, mire, la primera característica, E es un estudiante, coma. La segunda característica, nuevamente tenemos que nombrar al elemento, entonces E es mujer, coma. La tercera característica, E tiene el cabello de color negro. Entonces esta es una forma que generalmente se usa un poco más porque es más técnica, ¿cierto? En la cual podemos escribir los conjuntos por comprensión. Ahora vamos a ver que existen ciertas expresiones que son técnicas más de un lenguaje lógico para escribir algunas características de los conjuntos. Entonces vamos a ver el significado de algunas de esas expresiones. Entonces la primera expresión que se va a ver cuando estamos describiendo las características del conjunto es que el elemento X pertenezca a un conjunto A. Entonces esta aquí, expresión X pertenece a A, que significa el elemento X pertenece al conjunto A. Entonces hagamos un ejemplo. Por ejemplo, acá voy a escribir B, es que es un número, es el conjunto de los números naturales que son impares. Entonces, ¿cómo podemos escribir esto? Entonces, podemos, acá el conjunto X tiene dos características. La primera característica es que sea un número natural. Recordando, para los que no saben, que los números naturales son aquellos que comienzan desde el 1, ¿cierto? O al 2, el 3 y así. Entonces son los que van del 1 en 1, del 1 hacia arriba. Entonces los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, es un conjunto de números infinitos. Entonces, ¿cómo podemos escribir de una forma más técnica este conjunto B? Entonces, primero podemos decir B es el conjunto de las X, tal que X pertenece a los números naturales. Entonces, esta N acá es el nombre de los números naturales, que como les digo son un conjunto infinito que va de 1 hacia infinito. ¿Y cuál es la otra característica? Que X sea impar. Otra expresión muy utilizada que vemos es que X con este simbolito que significa mayor que B. Entonces, ¿qué significa esta expresión? De que el elemento X es mayor que el elemento B. Entonces hagamos un ejemplo. Por ejemplo, acá yo tengo A es igual a ¿qué? Al conjunto de todos los elementos X, tal que X es un número natural mayor a 5. Entonces, ¿cómo podemos escribir esto de una forma más técnica? Podemos escribirlo. Entonces, ¿cuáles son las dos características? Primero, que sea un número natural. Entonces, acá decimos A es el conjunto de los elementos X, tal que X pertenece a los números naturales. O sea, esa es la primera característica. Y la segunda característica es que sea mayor a 5. Entonces, X es mayor a 5. Entonces, ¿qué números van a ser? Van a ser el 6. ¿Cuál es el conjunto? El conjunto va a ser 6, 7, 8. También es un conjunto infinito que comienza a partir del elemento número 6. Ahora seguimos con más significados de las expresiones. Ahora, por ejemplo, tenemos esta expresión que X con la misma simbolito del anterior caso, pero con una barrita abajo, que significa que X es mayor o igual a B. Entonces, ¿qué significa esa expresión? Que el elemento X es mayor o igual a B. Entonces, hagamos un ejemplo. Por ejemplo, acá yo tengo el conjunto B tal que los elementos X cumplen la siguiente condición de que X es un número natural que sea como mínimo 10. O sea que el mínimo para que X pertenezca al elemento B es 10. Entonces, ¿cómo podemos escribir eso de acá? Entonces, este conjunto acá, entonces lo podemos escribir como B
es el conjunto de todos los elementos X tal que X primero que pertenezca a los números naturales. Entonces, porque esa es la primera característica. Y la segunda característica es que X sea como mínimo 10, o sea que X tiene que ser mayor o igual a 10. Entonces, ¿qué número va a comprender? Va a comprender desde el 10 en adelante, ¿listo? El 10, el 11, el 12. Y también es un conjunto infinito. Otra expresión que se usa mucho es la siguiente, de que X es menor a B. Entonces, en este caso, el elemento X es menor que el valor B. Entonces, por ejemplo, podemos escribir un conjunto A que sea igual a que el conjunto de las X tal que X es un número natural menor a 5. Entonces, ¿cuál va a ser ese conjunto? ¿Cómo lo podemos escribir? De una forma más técnica. Entonces decimos que A es el conjunto de todos los X tal que X, ¿cuál es la primera característica? Sea un número natural, o sea que comienza desde el 1. Y por otro lado que sea menor a 5. Entonces note que cuando no lleva la barrita acá abajo, este valor extremo no es incluido. ¿Y cuáles van a ser esos números? Entonces recuerden que los números naturales comienzan desde el 1. ¿Y cuál es el conjunto de los números naturales que son menores al 5? Pues va a ser el 1, el 2, el 3 y el 4. Siguiendo con las expresiones, ahora tenemos la misma que la anterior, pero ahora con la barrita. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que el elemento X es menor o igual que B. Entonces, lo mismo. Tenemos acá un conjunto, ¿cierto? B, que va a ser ¿cuál? Que va a ser el conjunto de todos los elementos X, tal que X es un número natural que es como máximo 5. Entonces, acuérdense qué significa que sea como máximo 5, pues que sea menor o igual a 5. Entonces, ¿cómo podemos escribir esto de una forma técnica? Pues nos va a quedar B, es el conjunto de los X, tal que ¿cuál es la primera característica? Que X sea un número natural, o sea, pertenece al conjunto de los números naturales. Y por otro lado, que sea como máximo 5, quiere decir que X va a ser menor o igual a 5. Entonces noten que acá el valor extremo se incluye. Entonces, ¿cuáles son los números naturales que son menores o iguales a 5? Va a ser el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. También tenemos otra que es ahora que el valor de X va a estar limitado por dos extremos. Entonces, en este caso, decimos de que el elemento X es mayor que A y que es menor que B. Entonces, noten que cuando la boquita está pequeñita, entonces el X siempre es menor que este número. Y cuando la boquita está grande, entonces el X es mayor a este número. No incluye los extremos porque acá abajito no están las barritas. Entonces, un ejemplo sería: A es el conjunto de elementos X tal que X es un número natural que está entre 10 y 20. Entonces está entre 10 y 20. ¿Cómo lo podemos escribir? Que A es el conjunto de las X tal que X, entonces la primera propiedad es que siempre pertenece a los números naturales. ¿Y cuál sería la segunda propiedad? Que está entre 10 y 20. O sea, de que X sea mayor a 10 y de que X sea menor a 20. ¿Cuál es ese conjunto? Recuerden que los números naturales son los que van de 1 en 1 a partir del 1. Entonces, recuerden que los extremos acá, como este nos lleva a la barrita, no se incluyen. Entonces, los números naturales entre 10 y 20, ¿cuáles van a ser? El 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18 y el 19. Ahora tenemos la expresión ahora con la barrita. Entonces, cuando tenemos con la barrita, ahora X va a ser mayor o igual a A y menor o igual a B. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, en este ejemplo, nos dice que el conjunto B es el valor de todos los X de los números, donde X es un número natural del 3 al 7. Entonces, del 3 al 7, ¿qué significa? Que toma el 3 y que él toma el 7. ¿Cómo lo podemos expresar? X es el conjunto, disculpe, B es el conjunto de todas las X, tal que X, recuerde la primera propiedad es que pertenecen a los naturales, y la segunda propiedad es que esté entre 3 y 7. Entonces, mire, X va a ser mayor o igual a 3 y va a ser menor o igual
A7. Entonces, ¿cuál es el conjunto? 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora sí tenemos combinaciones. Por ejemplo, la primera combinación puede ser esta, de que acá se incluye al extremo y no incluye al otro extremo. Entonces acá estamos diciendo de que el elemento X es mayor o igual a A, X es mayor o igual a A, pero es menor a B. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que A es el conjunto de todos los X, tal que X es un número natural que es como mínimo 30. Entonces, como mínimo 30 significa que incluye el 30 y menor a 35. Entonces, ¿cómo podemos escribir este conjunto? Entonces decimos que A es el conjunto de todas las X, tal que la primera propiedad, ¿cuál es? De que X es un número natural. ¿Y cuál es la segunda propiedad? De que sea menor o igual a 30. Disculpe, de que X sea mayor o igual a 30 y menor a 35. O sea, estamos hablando de que hay números del 30, 31, 32, 33, 34. Otra expresión muy común ahora es que el otro extremo es el que va a ser menor o igual. Entonces, aquí en este caso tenemos de que X es mayor a A y menor o igual a B. Entonces, un ejemplo sería que B es el conjunto de todos los X, tal que X es un número natural superior a 6 y como máximo 7. Entonces recuerden que superior a 6 es que me quiere decir no me incluye el 6 y como máximo 9, entonces me está incluyendo el 9. Entonces, ¿cómo me quedaría el conjunto B en una notación un poco más técnica? Vamos a decir que el conjunto B es igual a ¿qué? Al conjunto de todas las X, tal que X, recuerde la primera propiedad es que pertenezca al conjunto de los números naturales. O sea, X es un número natural, o sea, X pertenece a N. Recuerden que esta N es la notación de números naturales. Y ahora sí, ¿cuál es la otra propiedad? De que sea superior a 6, o sea, X mayor a 6, y que sea como máximo 9, o sea, menor o igual a 9. ¿Qué números van a ser? El 7, el 8 y el 9. Otras expresiones que se usan ya son más cuando estamos viendo un lenguaje un poco más lógico, un lenguaje un poco más técnico, y es que a veces encontramos el operador de conjunción, que es esta cuñita hacia abajo. En el lenguaje natural, o sea, en nuestro lenguaje, esa cuñita significa un i. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo tengo los conjuntos A, que están escritos por ¿qué forma? Por extensión, de esta forma, y B, escritos por extensión, de esta forma. Entonces, si yo quiero escribir que M es el conjunto de todos los elementos X, tal que X es un elemento de A y un elemento de B. Entonces, este I acá lo va a reemplazar por esta cuñita. Entonces, ¿cómo nos quedaría en el lenguaje técnico que estábamos viendo? Entonces, vamos a decir X es el conjunto, disculpe, M es el conjunto de todos los elementos X, tal que. Entonces, la primera condición, ¿cuál es? De que X pertenezca al conjunto A. Entonces, la escribo así, entre llavecitas, entre paréntesis. Y entonces, mire que esta cuñita abajo ahora me reemplaza a la coma que yo había visto. Entonces, lo único es que no puedo mezclar las notaciones. Uso esta coñita, que es el operador lógico de conjunción, que significa ahí, no uso la coma. Y si uso la coma, pues no uso el operador lógico de conjunción. Ahora, cuando estoy usando el operador lógico de conjunción, es recomendable de que cada condición para que el elemento pertenezca al conjunto M esté entre paréntesis. Entonces, la primera condición es que de que X pertenece a Y. ¿Cuál es la segunda condición? De que X pertenece al conjunto B. Entonces, para que X sea un elemento de M, se deben de cumplir estas dos condiciones. Ahora, si tengo tres condiciones, pues se deben de cumplir las tres. Y si tengo N condiciones, se deben de cumplir la N. Entonces, ¿cuál es el elemento? ¿Cuál es el conjunto M por extensión? O sea, voy a saber cuáles son sus elementos explícitamente que cumplen esta condición de que X pertenezca a A, pero al mismo tiempo pertenezca a B. Entonces veamos, acá está el A, el elemento A, y está el elemento A. Entonces este elemento pertenece al conjunto M. Acá está E y acá también está. Entonces este pertenece al conjunto M. Y solamente acá está el 2, ¿cierto? Y acá también está el 2. Entonces este, el conjunto de A, E, 2,
es el conjunto M. ¿Por qué? Porque me satisface estas dos condiciones al mismo tiempo. Recuerde que para que sea un elemento de M tiene que me satisfacer las condiciones al mismo tiempo. Y la otra expresión muy común que se usa también es cuando es el operador lógico de disyunción. Entonces el operador lógico de disyunción es con la cuñita invertida y en el lenguaje natural significa un O. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo tengo el conjunto A y el conjunto B y yo quiero escribir de una forma más técnica el conjunto M. Es el conjunto de elementos X, tal que X es un elemento de A o un elemento de B. Entonces, mira, acá hay una condición que sea elemento de A o sea elemento de B. Entonces, ¿cómo escribimos esto por comprensión, el elemento M? Entonces, recuerde, M es el conjunto de todos los X tal que. Entonces, ¿cuál es la primera condición? De que X pertenezca al conjunto A. Entonces, recuerde, la escribo entre paréntesis. Y la segunda condición es que X pertenezca al elemento B, pero acá hay un O. Entonces, los uno con el operador lógico de disyunción, que es la cuñita invertida. Entonces, para que X sea un elemento de M, se debe cumplir al menos una de estas condiciones. Y si tengo varias condiciones, lo importante es que al menos se cumpla una de esas condiciones para que X pertenezca al conjunto M. Entonces, por ejemplo, acá el elemento A pertenece naturalmente al conjunto A y como se cumplió esa condición, entonces también va a pertenecer al elemento M, al igual que el elemento E, al igual que el elemento I. Ahora el elemento O pertenece al conjunto B, entonces también pertenece al conjunto M, porque recuerden, si se cumple al menos una de estas condiciones, recuerden, con el operador de disyunción, que es la cuñita invertida, y lo mismo el elemento U. Y bueno, llegamos al final de este video, espero que les haya gustado, dejen like por favor y suscríbanse, que es gratis, un clic al botoncito rojo, y nos vemos en un próximo video.